Mi marido se enamoró de mi hermanastra. Para divorciarse de mí, conspiró deliberadamente para arruinar mi reputación. Mi suegra codiciaba mi dote y me acusaba de ser desleal. La hermana menor de mi marido por fin encontró lo que creía que eran pruebas de que yo robaba y gritó que me llevaría a juicio. La hermanastra, que siempre se había mostrado amable y compasiva, derramó lágrimas silenciosas y me defendió. Que se quede como concubina. No me importa. Acepté cada insulto con calma. Pero todos olvidaron que cuando se trata de rencores, siempre los pago con creces. 3 años después de nuestra boda, mi esposo, Sue Xiaochen, finalmente regresó a casa. Lo primero que me dijo fue que quería casarse con mi media hermana como su esposa en igualdad de condiciones. Lo miré a los ojos. Imposible. Dio un portazo. Te lo digo primero por cortesía. ¿No sería más fácil simplemente entregarte una carta de divorcio? Solté una risa fría. Dime, Lord Sue, ¿cuál de las 7 causales de divorcio he infringido exactamente? Las 7 causales eran leyes antiguas que permitían al marido repudiar a su esposa por ofensas como los celos, la esterilidad o la desobediencia. En nuestra noche de bodas, partió por orden imperial para atender asuntos de gobierno. Desde entonces me he ocupado de la casa y he cuidado con esmero de sus padres. En todo sentido, no he hecho nada malo. Puede casarse con quien quiera, pero ¿divorciarse de mí? Ni hablar. Mi postura era clara. O entra como concubina o me escribes una carta de divorcio, y a partir de entonces no tendremos nada que ver el uno con el otro. Xiaochen, mi hermanastra, Insingin tiró de su manga con voz suave y lastimera. Si la pequeña no está de acuerdo, olvídalo. Quizá no sea nuestro destino. Es una lástima para, su voz se apagó, llevándose una mano temblorosa al vientre, mientras las lágrimas caían sin cesar. Se me aceleró el corazón. Ni siquiera habíamos compartido cama y Insingin ya estaba embarazada. Sue Xiaochen se apresuró a consolarla, secándole suavemente las lágrimas. No te preocupes, Insin. Ya se me ocurrirá algo. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos estaban llenos de odio. 2. Había subestimado la vileza de Sue Xiaochen. Aquella noche, tras beber un tazón de sopa dulce, sentí un ardor intenso en todo el cuerpo. Me mareé y sentí unos brazos fuertes que me levantaron. El hombre que me sujetaba era poderoso, su cuerpo irradiaba fuerza bruta. Me sentía como un barco azotado por una tormenta. Cuando por fin se disipó la confusión, vi a un desconocido mirando fijamente la mancha carmesí en la sábana. Era alto y de hombros anchos, su presencia era penetrante y peligrosa. Cuando por fin habló, su voz era áspera y torpe. Tú no eres una de las chicas de la casa Suijón, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, unos golpes resonaron en la puerta. Abre la boca. Te pillé engañándome delante de mis narices. 3. Le dije al hombre que saltara por la ventana. Se aferró al marco, negándose. Un verdadero hombre se mantiene fiel a sus actos, dijo. Asumo la responsabilidad. Lo empujé fuera. Irme ahora es asumir la responsabilidad. En cuanto cerré la ventana, la puerta se abrió de golpe. Sue Xiaochen la derribó de una patada. Parecía una hiena oliendo sangre, con los ojos brillantes de excitación. Zorra. ¿Te atreves a engañarme en mi propia casa? Me abofeteó con fuerza. Me acomodé la ropa y le devolví la bofetada. Se quedó paralizado, atónito. Lo miré con frialdad. Cuidado con lo que dices. Te pillé con las manos en la masa, espetó. ¿Dónde está tu amante? ¿Qué ojo me vio con uno? Le respondí. Estaba furioso. Nunca esperó que me resistiera. Se acercó a grandes zancadas, me subió la manga de un tirón y su voz rebosaba seguridad. La marca de la virginidad ha desaparecido. ¿Sigues negándolo? Lo miré como si fuera idiota. Sue Xiaochen, ¿hace falta que te lo recuerde? Llevamos 3 años casados. Si esa marca aún está ahí, significa que no has cumplido con tus deberes conyugales, ¿no crees? La multitud de afuera estalló en carcajadas. Algunos incluso le lanzaron miradas lascivas entre las piernas, con rostros llenos de burla.
Su cara palideció de humillación. Fuera. Todos ustedes. Arrojó una taza de té contra el marco de la puerta, haciéndola añicos. Sue Xiaocheng se marchó furioso. Cuando volví a entrar, aquel hombre seguía allí, una figura imponente que casi llenaba la pequeña habitación. Señorita, tartamudeó, claramente más nervioso que yo. ¿Será aceptable que traiga regalos de compromiso? Le recordé que ya tengo marido. No malgastes tu esfuerzo, resopló. Un hombre que conspira contra su propia esposa no merece ser llamado marido. Asentí. Tienes razón. Pero como aún no estaba oficialmente divorciada, las cosas eran complicadas. Me puso un colgante de jade en la palma de la mano. Huang, ese es mi nombre. Me dijo que sin importar cuando lo buscara en el ejército de la frontera norte, no me rechazaría. Bajé la mirada hacia el colgante de jade blanco, pensando en lo que acababa de pasar entre nosotros. Sinceramente no había estado mal. Quizás conservarlo no sería una pérdida tan grande. Lo volví a observar. Pecho ancho, complexión robusta. Mucho mejor que ese debilucho de Sue Xiaocheng. Quizás, después de todo, no era un mal trato. Al verme aceptar el jade, Juan suspiró aliviado. In Yuan, te esperaré, dijo en voz baja, con un tono casi anhelante, como el de una esposa que espera el regreso de su marido. Parpadeé confundida. ¿Cómo sabía siquiera mi nombre? Me dedicó una sonrisa tímida, y su rostro bronceado se enrojeció. Luego saltó de nuevo por la ventana. Cuídate. 5. El plan de Sue Xiaocheng había fracasado y había quedado humillado. A partir de entonces, toda hipocresía entre nosotros desapareció. Esa misma noche reuní mi dote y la saqué en secreto de la casa de los Sue. Incluso el ginseng milenario que mi suegra usaba para prolongar su vida, lo guardé junto con el resto. Como íbamos a divorciarnos, no iba a permitir que gastaran ni un céntimo más de mí. A la mañana siguiente, sin su preciado ginseng y viendo el plan de su hijo hecho trizas, mi suegra, la señora Sue, por fin apareció. Durante el desayuno, me tomó la mano y empezó a charlar sin parar. Su argumento era sencillo. Que un hombre tenga 3 esposas y 4 concubinas es perfectamente normal. Pedir que tu hermanastra sea también tu esposa no es mucho pedir. Asentí rápidamente, fingiendo estar de acuerdo. Ella sonrió radiante y me dio una palmadita en la mano. Buena chica, Yuan. Xiaocheng, deberías estar agradecido de tener una esposa tan comprensiva. Luego añadió, bueno, entonces elige un buen día y trae a Qingying a casa. Mi hermanastra se levantó rápidamente y le sirvió a la anciana otro tazón de gachas. Retiré la mano y dije con calma, no hace falta fijar un día. ¿Por qué no esta noche? Podemos traer a la pequeña belleza enseguida. La señora Sue asintió distraídamente y luego se quedó paralizada. ¿Qué acabas de decir? Me aclaré la garganta y repetí, a una concubina solo hay que llevarla en brazos. No estarás preparando en serio toda la ceremonia nupcial, ¿verdad? Qingying me lanzó una mirada de resentimiento y luego se volvió hacia la anciana, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblorosa era desgarradora. Soy solo una mujer desafortunada, hija de una concubina de la familia In. No soy digna del joven amo Sue, dije con desdén. ¿Cómo es que no eres digno? Ya durmieron juntos y ella está esperando un hijo tuyo. De verdad, no podrían ser una pareja mejor. El llanto se hizo más fuerte. In Yuan, rugió Sue Xiaocheng, te has pasado de la raya. 6. Mi suegra se llevó la mano al pecho jadeando furiosa. Mi cuñada apretó los labios y bajó la cabeza, tirando suavemente de la manga de Sue Xiaocheng. Sueling, deja de discutir. No hagas que mamá se enferme por mi culpa. Yo. Hizo una pausa con la voz temblorosa, frágil como el cristal. Me iré, ¿de acuerdo? El hombre que hacía un momento parecía dispuesto a destrozarme, de repente la atrajo hacia sí con voz suave y tranquilizadora. In Qingying, no tengas miedo. Te lo prometí, te convertiré en la señora de la casa Sue. Solté una risita. Me había dicho exactamente lo mismo el día de nuestra boda, juró que yo sería la única, que nuestro amor sería una historia envidiable para el mundo.
Y mírenlo ahora, a unos años de distancia por trabajo y de repente no puede vivir sin mi hermanastra. Sue Xiaocheng alzó la barbilla, fulminándome con la mirada. In Yuan, Inin me salvó la vida una vez. No puedes tratarla así. Ah, con que esa era la historia. En su noche de bodas, recibió una orden imperial para liderar tropas. De camino fue emboscado por bandidos de la montaña, cayó por un precipicio y perdió el conocimiento. Creía que todo había terminado hasta que Inkingin lo salvó. Una cosa llevó a la otra y sus cuidados se convirtieron en compartir la cama. Sue Xiaocheng decidió que por fin había encontrado a su verdadero amor y juró que la convertiría en su esposa, sobre todo ahora que esperaba un hijo suyo. No podía permitir que sufriera. Exhalé lentamente, forzando una leve sonrisa. Señor Sue, hay muchas maneras de saldar una deuda de gratitud. Acostarse con tu salvador no tiene por qué ser una de ellas. Y salvar una vida no significa necesariamente calentarle la cama, ¿verdad? Apenas había terminado de hablar cuando Inkingin se puso roja como un tomate. Hermanita, ¿me estás llamando desvergonzada?, espetó temblando. Aplaudí 2 veces, riendo a carcajadas. Hermana mayor, aplausos por tu autoconciencia. Tú. Inkingin se puso roja como un tomate. Se refugió en los brazos de Sue Xiaocheng y rompió a llorar desconsoladamente. Puse los ojos en blanco. Ya lo habían hecho. ¿Qué sentido tiene fingir inocencia ahora? Demasiado cansada para dar un respiro más, saqué el acuerdo de divorcio que ya había redactado y lo dejé caer sobre la mesa. Sue Xiaocheng, lleva esto a la oficina del condado, sella el documento y podrás casarte con quien quieras. Miró el documento y la palabra bien estaba a punto de salir de sus labios cuando su madre lo interrumpió bruscamente. In Yuan, en mi familia Sue no existe el divorcio de mutuo acuerdo, solo el repudio del marido. Los ojos nublados de la señora Sue brillaron con una luz despiadada. Lo que la familia Sue realmente quería era mi dote. Sue Xiaocheng no tenía ni idea de lo cara que era la vida. Nunca había administrado una casa. Esta imponente residencia Sue no era más que una estructura vacía. De no ser por su última misión militar, que le valió cierto mérito, su sueldo oficial no habría alcanzado para mantener a la familia. Antes pensaba que lo más importante era mantener la paz en el hogar, así que destiné una buena parte de mi dote a su mantenimiento. Si nos divorciábamos me llevaría mi dote, pero si me repudiaba, la familia Sue podría resolverlo todo por sí sola. Efectivamente, la señora Sue se alisó la túnica, recuperó la compostura y dijo lentamente: In Yuan, llevas 3 años casada con mi hijo, no tienes descendencia y has desobedecido a tus mayores. Has infringido 2 de las 7 causales de divorcio. Que mi hijo te rechace está justificado por la ley y el cielo. Le dediqué una sonrisa gélida. Esta anciana era una verdadera experta en tergiversar el bien y el mal. Su hijo lleva 3 años desaparecido, dije. No soy una diosa. No puedo tener un hijo por mí misma. En cuanto a la desobediencia, tras el fallecimiento de mi suegro, guardé luto en tu casa durante 3 años completos. Me acerqué mirándola fijamente con voz firme, y según la regla de las 3 excepciones, tengo todo el derecho a seguir casado. Dígame, señora, ¿con qué derecho me repudia? El rostro de Sue Xiaoqing palideció. Yuan, dijo con dolor en la voz, ¿cuándo te volviste tan mordaz, tan vulgar? Siempre he amado a las mujeres dulces y de voz suave. Solté una risita. Así que podían tirarme barro, pero no me permitían defenderme. Y en cuanto a sus mujeres, podía quedárselas. De todos modos, no lo quería. La señora Sue golpeó la mesa. Puede que hayas guardado luto, pero me quitaste la medicina sin permiso. ¿Eso es filial? Enarqué una ceja. Eso sí que es injusto. El dinero para las medicinas de este mes se lo di yo misma a la hermanita Yuru. Lo que no le había dado era el costoso ginseng necesario para la receta. La señora Sue se volvió hacia su hija Sue Yueru con sospecha en los ojos. La niña evitó la mirada de su madre. Ya era mayor de edad y no dejaba de insistirle a la señora Sue para que la llevara a eventos sociales con el fin de encontrarle un buen partido. Para estar a la altura, gastaba una fortuna en joyas, horquillas y vestidos nuevos. Su paga nunca alcanzaba para todo eso.
Así que me suplicó que la dejara administrar el dinero para las medicinas de su madre. Hice la vista gorda e incluso le di más algunas veces. Pero últimamente su avaricia había crecido notablemente. «Basta», gritó finalmente Sue Xiaoqing, haciendo un gesto con la mano para que todos guardaran silencio. «Esto se acaba aquí. Inyuan, dentro de 3 días llevaremos los papeles del divorcio al juzgado». 8. Hay que reconocer que Sue Xiaoqing cumplió su palabra. 3 días después, estábamos juntos ante el juez del condado, ambos con nuestros papeles de divorcio firmados. «Yuan», dijo en voz baja, «¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto?» Fruncí el ceño. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Acaso no había aceptado ya? Qingyun dijo, continuó tras una pausa, que una vez que te vayas, tu clan hablará mal de ti a tus espaldas. ¿Está dispuesta a que te quedes como concubina? La familia Sue se asegurará de que vivas cómodamente y perdonará todo lo sucedido. Sonaba como si estuviera siendo generoso. Yo solo sentí repugnancia. Date prisa y sella esto, dije fríamente. Él negó con la cabeza. Inyuan, si sigues tan terco, algún día te arrepentirás. Lo único de lo que me arrepentí fue de haberme casado con él. El día que lo dejé, debí haber lanzado petardos. Justo cuando el magistrado estaba a punto de sellar el documento, un fuerte redoble de tambor resonó fuera de las puertas de Yamen. Alguien estaba presentando una queja. Excelencia, por favor, juzgue con prudencia. Sue Yueru entró en la sala, sosteniendo a la señora Sue del brazo. Ambas hicieron una profunda reverencia. Durante 3 años, mientras administraba las cuentas de la familia, Inyuan malversó grandes sumas de dinero de la familia Sue, declaró Yueru en voz alta. Mostró una receta médica. Mira, he estado pagando un 20% más por el mismo medicamento. Y solo este mes, los registros muestran un gasto adicional de 2.000. Si se divorcia y se va, continuó Yueru con aire de superioridad moral. Debe resarcir las pérdidas. De lo contrario, nuestra familia Sue la demandará hasta las últimas consecuencias. Golpeó el libro de contabilidad contra el escritorio del magistrado, llena de justa furia. Madame Sue alzó la barbilla, sus ojos nublados brillando con una seguridad arrogante. Esbocé una lenta sonrisa. Claro, sabía que no sería tan fácil. Así que esta era la trampa que me habían preparado. Perfecto. Ahora por fin podríamos saldar todas nuestras cuentas. 9. Al oír las palabras de su hermana, Sue Xiaoqing se volvió hacia mí con el rostro desencajado por el dolor. ¿Malversando fondos familiares? Inyuan, ¿cuándo te ha hecho daño mi familia Sue? ¿Cómo pudiste rebajarte a algo tan desvergonzado? Sue Yueru golpeó el libro de cuentas con tanta fuerza que el sonido seco resonó en el salón. Insi, hasta que no confieses todo, ni se te ocurra irte. El prefecto echó un vistazo al tumulto que reinaba en la sala, y su expresión se ensombreció por momentos. Lo que debería haber sido un simple trámite, un simple sello, se había convertido en una disputa acalorada que se extendía hasta las últimas horas. Le dediqué una sonrisa cortés. Excelentísimo señor, los registros que se comparan proceden únicamente de su libro de cuentas. Eso no es justo, ¿verdad? En cuanto a los gastos médicos de la señora viuda, puede convocar a los médicos de Yane Hall para su verificación. Al mencionar el salón Yane, el rostro del prefecto se ensombreció aún más. Fingiendo no darme cuenta, hice que los sirvientes trajeran los libros de contabilidad que había preparado hacía rato y los coloqué cuidadosamente dentro del armario. El escribano, al ver la montaña de libros contables, inmediatamente pidió ayuda y se sentó a revisar las cifras. Sue Xiaoqing miró fijamente las pilas de libros perfectamente apiladas, con asombro reflejado en sus ojos. ¿De verdad piensas irte? ¿No es solo un arrebato de ira? No me molesté en discutir. En cambio, hice una leve reverencia al prefecto. Excelentísimo señor, juzgue, por favor. Una vez verificadas las cuentas, si resulta que la familia Sue me debe dinero, Inyuan, entonces solicito que se me devuelva todo lo adeudado. Él asintió levemente indicando que comprendía. Luego, dirigiéndose a Sue Xiaoqing, intentó mediar. Xiaoqing y yo servimos en la corte.
¿Acaso es necesario que las cosas entre tú y la señora In lleguen a este punto? Es un asunto familiar. Hablemos de ello. Separemos en buenos términos. Antes de que Sue Xiaoqing pudiera responder, la señora Sue la interrumpió bruscamente, dejando fuera de juego a la prefecta. In si es arrogante y prepotente. Incluso delante de su excelencia, se atreve a comportarse con tanta grosería. ¿Quién sabe cuánto habrá sufrido esta pobre anciana estos años con mi hijo lejos? Debes hacerme justicia. Mientras hablaba, se secaba las lágrimas con un pañuelo de forma teatral. Sue Yue alzó la barbilla como un gallo de pelea. ¿Pretendes protegerla? La nuestra es una dinastía cimentada en la piedad filial. ¿De verdad el magistrado hará la vista gorda ante alguien tan desleal? Madre e hija cantaban al unísono, lanzándose acusaciones como piedras. La paciencia del prefecto se agotó. Se arremangó con rabia y volvió a sentarse tras el escritorio con los labios apretados. Su intención era buena. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que las medicinas de Jane Hall eran más caras que las de la mayoría de las farmacias de la ciudad. Temía simplemente que Sue Xiaoqing, tras años de ausencia, desconociera la situación. Pero al parecer, sus buenas intenciones fueron en vano. Pronto llegó el gerente del salón Jane. El prefecto se apresuró a recibirlo. El doctor Jian apareció con una túnica blanca impoluta, el cabello plateado como las plumas de una grulla y el rostro aún rebosante de vitalidad. ¿Acaso la señora viuda ha vuelto a enfermar? ¿Por qué me llaman al llamen en lugar de a su lado? Rápido, llévenme con ella. El prefecto esbozó una sonrisa forzada. Hoy el doctor no estaba allí para atender a nadie, sino para ajustar cuentas. El doctor Jian frunció el ceño. Jane Hall siempre ha sido honesto e imparcial. ¿Quién se atreve a cuestionar la integridad de mi medicina? Antes de que nadie pudiera explicarse, Sue Yueru se le acercó furiosa. Dicen que los médicos son compasivos, pero tu corazón es tan negro como tus precios. ¿Por qué su medicamento cuesta un 20% más que los demás? El doctor Jian la miró de arriba a abajo sin impresionarse. ¿Quién le dijo que solo era un 20% más caro? Debe haber comprado una falsificación. Los ojos de Sue Yueru se abrieron desmesuradamente incrédulos. La señora Sue se puso de pie de un salto. ¿Más del 20%? ¿Cuánta plata habéis conspirado tú y Inscher para robarle a mi familia Sue? 10. La familia Sue. Solo entonces el doctor Jian se percató de que yo estaba de pie, en silencio, a un lado. El prefecto explicó rápidamente, se trata de que la familia Sue me acusa de malversación de fondos por la compra de medicamentos a precios exorbitantes en el salón Jane. La comprensión se reflejó en el rostro del anciano médico. Se volvió hacia la señora Sue con un desprecio apenas disimulado. La señora viuda padece desde hace tiempo de una enfermedad cardíaca. Necesita dosis continuas del elixir que le salvará la vida, que es bastante costoso. La familia Sue jamás podría permitirse semejante gasto. Le aconsejé a la joven señora que probara alternativas más económicas en otras tiendas, menos efectivas pero funcionales. Pero la joven señora, asintiendo hacia mí, me suplicó. Dijo que tenía un valioso ginseng milenario y me suplicó que hiciera todo lo posible por salvar la vida de su suegra. Incluso me pidió que subestimara el costo total para que la señora viuda no se preocupara. Se ofreció a cubrir la diferencia en secreto. Me conmovió su devoción filial y accedí a preparar la medicina especialmente para la familia Sue. Suspiró profundamente. Pensar, señora, que su ginseng se desperdició en gente tan ingrata, es una verdadera lástima. Sonreí levemente. No es ninguna lástima. Unas pocas raíces de ginseng para ver el verdadero corazón de una persona valen cada centavo. El doctor Jian resopló con desdén. Qué lástima que mi medicina se desperdicie en gente tan desvergonzada. Con el comportamiento de la familia Sue, ni se molesten en volver al salón llena. No trato con personas sin escrúpulos. Hizo un gesto brusco con las manos hacia el prefecto. Buenos días. Y dicho esto salió a grandes zancadas, dejando a todo el clan Sue paralizado por el asombro. La señora Sue fue la primera en reaccionar, balbuceando que... ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Cómo se atreve a hablarnos así?
Sue escupió hacia el doctor. ¿Acaso cree que es el único en la ciudad que puede tratar dolencias cardíacas? ¿Se niega a atendernos? ¿Quién se cree que es? El prefecto rápidamente envió a sus hombres para que la sujetaran. Su madre aún necesitaba la medicina del doctor Jian para sobrevivir. Ofender a aquel anciano excéntrico sería desastroso. Unos instantes después el empleado regresó con los resultados. Las cuentas han sido verificadas, anunció. En 3 años administrando los fondos familiares, la señora In no solo no malversó ni una sola moneda, sino que de hecho aportó una considerable suma de su propia plata a los gastos de la familia Sue. Tras el divorcio, la familia Sue debe compensar a la señora In Yuan con 30.000 tales de plata. Apenas había terminado de hablar cuando Sue Yue se puso de pie de un salto. ¿Estás ciego? ¿Cuánto te pagó In Yuan para manipular las cifras? ¿Para que le debiéramos algo? Funcionarios corruptos. Insultó al empleado y al prefecto, acusándolos de aceptar mis sobornos. El rostro del prefecto se ensombreció. Sus bigotes temblaban de rabia. Que un anciano como él fuera regañado por una arpía era una afrenta. Miró a Sue Xiaochun. Sue Xiaochun agarró inmediatamente el brazo de su hermana. Basta. Cuidado con lo que dices. Pero Sue Yue no había terminado. La señora Sue se puso de pie temblando con la voz temblorosa pero firme. Por favor, Su Excelencia, revise las cuentas de nuevo. Mi hija revisó los registros de principios de año y descubrió que Insue se había excedido en gastos por 2.000 cuentos. ¿Cómo era posible que al final le debiéramos 30.000? Sus ojos, ya mayores, se movían rápidamente entre el empleado y yo con una expresión de sospecha. Accedí a otra auditoría. Los labios de la señora Sue se curvaron con aire de suficiencia, como si la victoria ya fuera suya. In Yuan, más te vale cubrir ese déficit cuanto antes. De lo contrario, no me culpes si te meto en la cárcel. Saqué con calma un fajo de recibos de la manga. Miré a Sue Yue, estaba de pie con los brazos cruzados, disfrutando claramente del espectáculo, y suspiré. Ah, me equivoqué. Casi olvido incluir las facturas de la Torre Dorada. Al llegar a la Torre Dorada, el rostro de Sue Yue palideció. Había gastado dinero allí a manos llenas, probablemente olvidando por completo las deudas que había contraído a mi nombre. Encargaba joyas, horquillas, baratijas, siempre dando por hecho que su cuñada pagaría. Se había acostumbrado demasiado a que yo le limpiara. Bajo su mirada atónita, le entregué los recibos a la dependienta. Presa del pánico, Sue Yue se abalanzó sobre mí golpeando mi mano con la suya. Volviéndose hacia su madre con una sonrisa forzada, dijo, «Madre, no nos rebajemos a su nivel. Discutir por unos cuantos cuentos es indigno de nosotras». Luego, con un gesto de reproche, miró a Sue Xiaochun. «Hermano, date prisa y haz que el prefecto selle el divorcio. Nuestra familia Sue debe romper todo vínculo con una mujer tan mezquina de una vez por todas». 11. Me agarró la muñeca con fuerza, con los ojos desorbitados por el pánico, prohibiéndome entregarle los recibos. La señora Sue reaccionó al instante. Su hija menor debía de tener algo que ocultar. Se volvió hacia el magistrado con una rápida reverencia. «Mi señor, le hemos causado molestias durante demasiado tiempo. Todo esto ha sido un malentendido. Lo hablaremos en privado en casa». Entonces me lanzó una mirada. «Inchua, vámonos. No impidas que el señor cumpla con sus deberes oficiales». Retrocedí mirando a Sue Yue, que sudaba a mares con sus polvos, y alcé la voz. «¿Así que la familia Sue piensa incumplir con los 30.000 cuentos que me debes?» El rostro de la señora Sue se ensombreció. Había querido quedarse con mi dote forzando el divorcio, pero ahora tendría que pagarme a mí. Tosió levemente. «Xiaochun, di algo». Sue Xiaochun frunció el ceño profundamente. A estas alturas ya había visto lo suficiente como para saber que su madre y su hermana estaban haciendo el ridículo. Sus supuestas pruebas eran endebles, sus acusaciones infundadas. Su rabieta ya lo había humillado ante sus compañeros. Respirando hondo para calmarse, dijo, «Al fin y al cabo habéis ganado. Éramos marido y mujer. No compliquemos más las cosas.
Te enviaré el dinero después. Ante esto, la señora Sue estalló de inmediato. ¿Estás loca? ¿Darle dinero? Ninguna mujer abandona la casa de su marido y encima exige dinero. ¡Qué tontería! Sue Yue intervino para apoyarla. Me abanicé con desgana con los recibos que tenía en la mano. Su rostro enrojeció de rabia, pero no se atrevió a decir ni una palabra más. Le ofrecí un cepillo. Señor Sue, las palabras se las lleva el viento. Por favor, póngalo por escrito. Su expresión cambió varias veces antes de que finalmente escribiera un pagaré, prometiendo entregar la plata en un plazo de 10 días. Sonreí, sequé la tinta, la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Mientras salía absorta en la pila de papeles, le metí los recibos en las manos y murmuré en voz baja: no has pagado tu factura de joyería a la Torre Dorada este año. TCH, ese es el comprobante de pedido. Chilló con la voz un tono más aguda. Claro que sí. ¿Acaso creía que ya lo había pagado por ella? La señora Sue y Sue Xiaoqing se giraron bruscamente para mirarnos. Sonreí dulcemente y dije en voz alta: señor Sue, no olvide pagar la factura de las medicinas de su madre en el salón Yane. Parece que todo ese dinero se convirtió en joyas, y ahora está justo encima de la cabeza de su hermana. Dicho esto, subí tranquilamente a mi carruaje. Detrás de mí se desató el caos. Maldita seas. Me robaste el dinero para mis medicinas. Ay, todo es culpa de In Yuan. Me lo dio a propósito, y yo no pude resistirme. Mamá, la casamentera viene este año. No podía tener mal aspecto. Entonces llegó su furioso rugido. Basta. Silencio todos. ¡Qué vergüenza! 12. Se corrió la voz de que Sue Xiaoqing casi se desmaya intentando reunir los 30.000 cuentos. Incluso hipotecó la finca familiar, pero como necesitaba el dinero con tanta urgencia, solo consiguió 10.000. De excelente ánimo fui a la Torre Dorada a mirar joyas. Una nueva vida requería nuevos adornos. Nada de lo que vi en la tienda me llamó la atención, y estaba a punto de irme cuando el dependiente me condujo apresuradamente a una sala privada. Me presentó un nuevo juego de tocado de rubíes, explicando con orgullo: este es nuestro último diseño. Tardamos 2 años en encontrar las piedras que combinaran. Solo existe un conjunto igual en el mundo. Las gemas de un rojo intenso brillaban con intensidad, su luz reflejándose en mi piel pálida, como flores de ciruelo invernales floreciendo sobre la nieve. Verdaderamente exquisito. Decidí llevármelo y le pedí a un empleado que me acompañara a casa para pagarlo. Pero justo al entrar en el estrecho pasillo, me topé con In Qingyin y Sue Yueyu. Vaya, si no es mi querida hermana, In Qingyin. Dijo dulcemente. Me enteré de que tu marido te ha dejado. ¿Sigues con ganas de comprar joyas? Su voz resonó lo suficientemente alto como para que todas las señoras de las habitaciones contiguas la oyeran. Inmediatamente aparecieron algunas cabezas curiosas y divertidas. Sonreí con serenidad. Corrección, fue una separación de mutuo acuerdo, no un divorcio. Te equivocaste, querida hermana. Ella resopló. Es lo mismo. Una mujer abandonada por su marido. ¿Quién te querría de nuevo? ¿Qué esperanza queda? Parpadeé con inocencia. ¿Así que tu mayor esperanza es que un hombre te quiera? Curioso, ¿no era la misma esperanza que compartías con aquel erudito hace años? Dejé la frase en suspenso deliberadamente. ¿De verdad creía que no sabía sus sucios secretitos solo porque había estado fuera? Si no se hubiera fugado con ese erudito sin Blanca, ¿habría acabado casándose con Sue Xiaoqing en el campo? Palideció. Rápidamente tomó la mano de Sue Yueryu y esbozó una sonrisa forzada. Cuñada, ¿hay algo que te guste? Te lo compraré como parte de tu dote. Los ojos de Sue Yueryu se iluminaron. Llevaba un buen rato observando el rubí que el dependiente tenía en sus manos. De inmediato exclamó: quiero ese. 13. La dependienta vaciló, mirándome a mí y luego a ella. Señorita Sue, me temo que este juego ya está reservado por la señorita In. Pero tenemos otras que podrían convenirte más, espetó Sue Yueryu.
Es solo una mujer desechada. ¿Cómo podía merecer algo tan exquisito? El alboroto atrajo al mismísimo tendero, quien rápidamente nos condujo a un salón privado. Intentó persuadir a la señorita Sue de que eligiera otro, sobre todo porque la familia Sue aún debía una buena suma a la Torre Dorada. La última vez que un empleado había ido a cobrar, no había conseguido ni una sola moneda. Señorita Sue, dijo la dependienta con diplomacia. Este diseño en particular es bastante formal. ¿Le gustaría que le mostrara algunos más acordes a su juventud? Casi me eché a reír. El hombre tenía la lengua de seda. Pero Sue Yueryu lo ignoró por completo y miró a Inkingin. Mi hermanastra sonrió magnánimamente. Si a mi hermana le gusta, se lo quedará. Lo de siempre. Envíen la factura a la familia Sue a fin de año. El dependiente la detuvo cortésmente. Señora, este artículo requiere pago inmediato. ¿Qué billete va a utilizar? El rostro de Inkingin se tensó. ¿Dinero en efectivo? Fini. ¿Crees que no podemos pagarlo? Pero al oír el precio, 3000 colas, contuvo el aliento. Se inclinó hacia ella y le susurró a Yueryu que eligiera otro, pero Yueryu se aferró al joyero como si fuera su salvación. ¡Qué tacaña eres! El mismísimo emperador recompensó a mi hermano con 100 monedas de oro, ¿y tú ni siquiera puedes comprarme un adorno para el cabello? Su mirada se posó en mí. Cuando Inyuan era mi cuñada, era mucho más generosa. Los labios de mi hermana se crisparon violentamente. Se mordió la lengua para no decir nada y se quedó sentada en un incómodo silencio, sin ceder ni responder. Las dos se enzarzaron en una discusión mientras yo tomaba tranquilamente mi té. Un espectáculo gratuito. ¡Qué maravilla! El tendero los miró a ambos, luego a mí completamente desconcertado. ¿A qué viene tanto alboroto por una simple peluca? Cómprala ya. La voz cortante provenía de Madame Sue, que entraba a grandes zancadas desde el salón principal. Debió de haber visto la escena nada más entrar y no podía permitirse quedar mal conmigo. Así pues, ella y Yueryu se volvieron expectantes hacia Inkingin. Mi hermana se sonrojó. La finca Sue estaba desierta. No podían permitirse 3000 colas, pero con su suegra vigilando, no le quedó más remedio. Cuando por fin entregó el billete de plata, le temblaban las yemas de los dedos. Yueryu estaba eufórica, radiante de orgullo. ¿Ves, Inyuan? Jamás podrías lograr algo tan hermoso. Ah, pero habló demasiado pronto. Dejé mi taza y tamborileé distraídamente con los dedos sobre la mesa. Las mujeres Sue bajaron las escaleras pavoneándose, con mi hermana detrás, como si hubiera perdido el alma, 3000 colas perdidas por puro orgullo. De repente un hombre gritó furioso desde abajo: «Devuélvanlo». No pude evitar sonreír. Llegó tarde a la fiesta. 14 años. Cuando Sue Shaocheng llegó, la hermana de la concubina por fin vio a su salvador. Se arrojó a sus brazos, llorando desconsoladamente, con lágrimas que brillaban como flores de peral bajo la lluvia. Hinchándome, no es que sea tacaño, pero ese tocado que quiere tu hermanita es demasiado caro. Cuesta 3000 colas. El rostro de Sue Shaocheng palideció de furia. Se volvió hacia Sue Yueryu y le espetó: ¿estás loca? ¿Comprar una joya tan cara? El rostro de la señora Sue se ensombreció. ¿Y qué? Yueryu ni siquiera puede permitirse una joya decente ahora. Inkingin lleva solo unos días al frente de la casa, y mira cómo ya ha arruinado a mi familia Sue. Eso colmó el vaso. La hermana de la concubina, que había estado sollozando en silencio, estalló de repente. ¿Arruinar a la familia? Repítelo. La familia Sue ya era una cáscara vacía cuando me casé con ella. ¿De quién crees que se pagó todo lo que comes y bebes ahora? Si Yueryu quiere joyas, cómpraselas. ¿Por qué debería la nuera pagar tus caprichos? ¿No tienes vergüenza? Continuó alzando la voz. Tuviste que pagarle a Inyuan 3000 ristras cuando te divorciaste de ella, y ahora que me toca a mí, ¿de repente es un crimen gastar un poco de plata? Sin importarle la multitud que se había congregado para escucharla, reveló todos los trapos sucios de la familia Sue a la vista de todos. El rostro de la señora Sue ardía de humillación. Cierra la boca, histérica. Sí, Seo.
Pero Inkingin no se detenía. Maldecía a su suegra por codiciar sus ahorros, a su cuñada por ser vanidosa y derrochadora, y a su marido por ser tan ciego como para casarse con alguien de esa familia, solo para que ella tuviera que pagarlo todo. Sue Shaoqing, con la cabeza palpitándole por el alboroto, finalmente le arrebató el joyero a Sue Yueryu y se lo arrojó a Inkingin. «¡Devuélvelo!», espetó. Sue Yueryu se arrojó al suelo, retorciéndose y gimiendo. «¿Por qué Yuan puede comprarme joyas a mí y a ella no? ¿Por qué te casaste con esa inútil?». Inkingin también rompió a llorar desconsoladamente. Agité mi abanico con desgana y comencé a bajar las escaleras. Madame Sue vio mi media sonrisa y perdió completamente el control. Le dio una fuerte bofetada a Inkingin. «Te dije que te callaras». La hermana de la concubina retrocedió tambaleándose, agarrándose el vientre. «¡Ay, cómo duele!». Ella lloró. Sue Shaoqing apartó de inmediato a su madre y alzó a Inkingin en brazos, llamando a un médico. La señora Sue se tambaleó y se desplomó contra la escalera, con una mano sobre el pecho, jadeando con fuerza. Su rostro palideció y el sudor le corría por las sienes. Sue Yueryu gritó: «Inkingin, maldita mujer. Has enfurecido tanto a mi madre que está a punto de desmayarse». Pasé tranquilamente y dejé caer una botellita de porcelana. «Último frasco de pastillas para el corazón. A partir de ahora, te las arreglas solo». Los ojos de la señora Sue se pusieron en blanco como si fuera a desmayarse. Sue Yueryu se agachó intentando agarrar el frasco, y con manos temblorosas vertió las pastillas en la boca de su madre. 15. La hermana de la concubina sufrió un aborto espontáneo. Sue Yueryu nunca consiguió el tocado y, como lo dañó durante la lucha, incluso tuvo que pagar una indemnización. En cuanto a Madame Sue, su salud se quebró por completo. Yacía postrada en cama, débil como un trapo, arrastrando las palabras, babeando por las comisuras de los labios, necesitando cuidados constantes incluso para comer y beber. La hermana de la concubina usó su aborto espontáneo como excusa para permanecer confinada y escondida. Sue Yueryu intentó cuidar de su madre durante unos días, pero pronto se rindió, quejándose y llorando a diario en casa. Sin nadie más que lo ayudara, Sue Xiaocheng tuvo que cuidar solo de su madre, atendiéndola después de la sesión matutina en la corte y trasnochando. Se veía completamente agotado, cometía errores constantemente en el trabajo y había sido reprendido varias veces. Un día, me lo encontré por casualidad en una taberna, bebiendo solo. Cuando me vio, me agarró la muñeca con fuerza y se negó a soltarme. «Yuan, vuelve», suplicó con voz ronca. «Empecemos de nuevo. Incluso le diste a mi madre esa pastilla para el corazón. Sé que aún te preocupas. Sé que me equivoqué». Lo examiné lentamente. Estaba demacrado, con las mejillas enrojecidas por la bebida y el cabello revuelto. Su toga oficial, antaño de un hermoso color índigo, ahora estaba arrugada y manchada. Retiré la mano con el ceño fruncido. «Señor Sue, ¿lo ha olvidado? Ya no somos marido y mujer. Si está aquí declarando su amor, ¿qué hay de su querida esposa?». Golpeó la mesa con la palma de la mano. «No menciones a esa mujer tan repugnante». «Ah, cierto. Casi lo había olvidado». La hermana de la concubina, al darse cuenta de que su carrera había terminado, y que era imposible mantener la casa, había huido con sus ahorros y objetos de valor, apenas había salido de su confinamiento. Decían que había ido a buscar a su hermano erudito. Sue, gritando, dio un furioso trago de vino y se inclinó hacia ella. «Yuan, de verdad que lo lamento todo. Ven a casa conmigo. Te extraño muchísimo». Casi me reí a carcajadas. El día que nos casamos, lo enviaron a una misión esa misma noche. El tiempo que habíamos pasado juntos se podía contar con los dedos de una mano. ¿Me extrañaste? ¡Qué chiste! Solo quería a alguien con quien compartir sus días miserables, alguien que sufriera con él. A mí no. Cuando no respondí, interpretó mi silencio como vacilación y se acercó aún más. «Yuan, todavía sientes algo por mí, ¿verdad? Nunca me pediste que te devolviera esas 30.000 colas». No se las había pedido, pero ya las había cobrado en otro lugar. Me aparté disgustada. El desprecio en mis ojos debió de herir profundamente,
porque se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme. In Yuan, eres mi legítima esposa. Deja de fingir ser tan puro. Un látigo surgió de mi lado, azotando con fuerza su mano. SSS jadeó, agarrándose la muñeca y fulminándome con la mirada. ¿Quién se atreve a golpear a un funcionario? Entonces alzó la vista y se quedó paralizado. ¿Puta, general puta? Tartamudeó con los ojos muy abiertos al ver al hombre alto que estaba detrás de mí. Juan movió la muñeca, retrayendo el látigo con un chasquido. Su voz era fría como el acero. Señor Sue, bebiendo en tabernas durante su jornada laboral. ¡Qué ocioso! Esbozó una sonrisa gélida y tenue. El ejército de la frontera norte no tiene lugar para escoria como tú. Eres una vergüenza. La expresión fría e implacable de Hua Jing hizo que Sue Xiaochun se pusiera serio al instante. Tropezó hacia adelante intentando acercarse a Juan, pero sus piernas no le respondían. Últimamente había cometido demasiados errores, y esta vez no podía permitirse otro. Con un gesto de la mano de Hua Jing, 2 soldados se adelantaron y lo sujetaron por los brazos. Sue Xiaochun, ven conmigo. 100 latigazos con la vara militar. A ver si así se te pasa la borrachera. El rostro de Sue Xiaochun palideció como la ceniza. Era un erudito frágil, un funcionario civil sin fuerzas para defenderse. 100 latigazos probablemente lo matarían. Hice una rápida reverencia a Juan y dije, General Hua, por favor, no lo mate a golpes. Si muere de verdad, ¿dónde voy a cobrar mis 30.000 cuentos? ¿Acaso no sería yo el pobre incauto que lo ha perdido todo? Sonaba genuinamente desconsolado. Al imaginar mi plata desapareciendo, casi se me hizo un nudo en la garganta. Todos los presentes, Hua Jing, sus soldados y la multitud reunida en la taberna, miraban a Sue Xiaochun con abierto desprecio. Un funcionario de la corte bebiendo a plena luz del día y negándose a pagar una deuda a una joven, qué vergüenza. Hua Jing me hizo un gesto con las manos. Señorita In, no se preocupe. Me aseguraré de que se haga justicia. Dicho esto, arrastró a Sue Xiaochun por el cuello de la camisa. En una taberna concurrida, las noticias vuelan. Hace unos días, los rumores sobre su pelea en Jinlu no eran más que charlas inofensivas para el entretenimiento de sus colegas. ¿Pero que Hua Jing lo sacara a arrastras en público? Eso sí que era un arma para sus enemigos políticos. La censura se abalanzó sobre ellos. Desenterraron hasta el último rastro de suciedad. Un hogar caótico. Incapacidad para cuidar de su familia. Negligencia en el trabajo por estar ebrio. La lista era interminable. Pero Sue Xiaochun probablemente no estaría allí para defenderse. Tras 100 latigazos perdió el conocimiento y no pudo levantarse de la cama. Yo tenía los billetes. 20.000 cuentos, aún manchados con su sangre. Todavía me debía 10.000 más. Habían pasado más de 2 semanas desde la fecha de vencimiento. ¿De verdad era mucho pedir que se lo recordara? 17. Le pedí prestados unos soldados a Hua Jing y los vestí como mis sirvientes. Luego nos plantamos frente a la residencia Sue tocando gons y gritando. Agitando el pagaré con su huella dactilar, Sue Xiaochun traicionó a su esposa, obligó a una plebeya a casarse con él, robó su dote y aún debe 10.000 quilates. Al tocar el gong, lloré desconsoladamente, lágrimas de verdad, llenas de dolor e indignación. Las puertas de la residencia Sue permanecieron cerradas a cal y canto. Los presentes se enfurecieron en mi nombre. Huevos, piedras y verduras podridas llovieron sobre las puertas. La placa de la residencia Sue tembló y crujió. Por fin apareció Sue Xiaochun, apoyándose pesadamente en Sue Yueru. Su rostro estaba pálido e hinchado hasta quedar irreconocible. In Yuan, dijo con voz ronca y débil, lanzándome un billete. ¿Por qué me presionas tanto? 5.000 yuanes, al fin. Guardé rápidamente el billete, me sequé las lágrimas y fingí sorpresa. Señor Sue, apenas han pasado unos días. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Ha sido castigado? ¿Cometió algún error grave en el ejército? Preguntó Sue Yueru, furioso. No finja que le importa. Mi hermano está así por tu culpa. Si no hubieras ido llorando con el general Hua, lo habrían castigado.
exclamé con voz entrecortada, fingiendo inocencia. Yoru, por favor, no digas esas cosas. ¿Cómo se atrevía una mujer débil como yo a molestar al general Hua? De reojo vi cómo los ojos de la multitud, cuchicheando, se iluminaban como fuego. Así que alcé la voz deliberadamente. Si Lord Sue no hubiera estado bebiendo y divirtiéndose a plena luz del día, ¿por qué lo castigaría el general Hua? Y yo soy la que da lástima aquí. Tú, Sue, me estafaste con 10.000 cuentos, ¿y ahora ni siquiera puedo reclamarlos? ¿Cómo se supone que la gente común sobreviva cuando los funcionarios actúan así? Tú. El rostro de Sue Xiaoqing se contrajo de rabia. Levantó una mano temblorosa, listo para golpearme. Me escondí rápidamente detrás de los sirvientes y volví a llorar. Delante de todos, él todavía quiere pegarme. Dios mío. ¡Qué desgracia la mía! La familia Sue abusa demasiado de la gente. La multitud estalló en cólera. ¿Pegarle? ¡Qué descaro! Gritó alguien. Huevos y restos de verduras volaron libremente, golpeando en la cara tanto a Sue Xiaoqing como a Sue Yoru. Los dos entraron en pánico e intentaron refugiarse dentro. Justo cuando cruzaron el umbral, la placa de la residencia Sue se desprendió y cayó sobre ellos. Sus gritos de dolor provocaron carcajadas entre la multitud. Me sequé las lágrimas y me escabullí por un callejón. Señorita In, ¿se siente mejor ahora? Preguntó Waring en voz baja. Más o menos. Me moví los hombros doloridos. Actuar era un trabajo agotador. Dio unos pasos hacia mí, dudando un instante y luego se ofreció. Yo podría hacerlo por ti la próxima vez. Asentí. Sus ojos se iluminaron con una alegría apenas contenida. 18. Tras ser golpeada por la placa que cayó, las heridas de Sue Xiaoqing empeoraron. Con el calor del verano, sus heridas se infectaron. La familia Sue llamó a todos los médicos de la ciudad. Ninguno pudo ayudarlos. Finalmente se humillaron y fueron a Yanetang a suplicar al doctor Jian. El anciano les cerró la puerta en las narices y se negó a entrar. Sin tratamiento oportuno, la pierna de Sue Xiaoqing se pudrió y quedó cojo. En cuanto a Sue Yoru, la placa la golpeó en la cabeza. No se recuperó del todo. Los monumentos de la censura cumplieron su cometido. El emperador, enfurecido, destituyó a Sue Xiaoqing de su cargo. La anciana señora Sue, presa de la furia y la desesperación, se desplomó y jamás se levantó. La poderosa familia Sue había caído. Un día de otoño Waring me subió a su caballo, diciendo que me llevaría al monte Zijin, a las afueras de la ciudad, a ver la puesta de sol. Al pasar junto a la puerta de la ciudad, un anciano encorvado, sentado en una silla de ruedas de madera, saludaba débilmente a los viajeros que pasaban, con la mirada perdida en el cuenco roto que tenía delante. Buenas personas, ¿me darían una moneda? ¿Podrían darme algo de comer? Me dio lástima y le lancé unas monedas. El tintineo lo sobresaltó. Levantó la vista e hizo una reverencia en agradecimiento. Pero al verme se dio la vuelta bruscamente e intentó huir, dejando atrás incluso el cuenco de monedas. El atardecer alargó su sombra, larga y torcida, mientras se alejaba tambaleándose por el camino. Tras él, una niña recogió las monedas y lo llamó. Hermano, ¿por qué huyes? Ahora tenemos dinero. Cómprame joyas. Le ganaré en brillo a ese miserable de Inyuan. Soy la chica más guapa de la capital. Se puso una flor silvestre en el pelo, saltando y cantando, agarrando a los transeúntes al azar y preguntándoles, ¿no soy guapa? Aparté la mirada, solo para encontrarme con los ojos fijos de Huiyin. General Hua, supongo que este pequeño viaje para ver la puesta de sol era en realidad para ver a otra persona, ¿no? No respondió. Sus brazos me rodearon la cintura, sus ojos brillaban como el fuego. Yuan, las puestas de sol en el monte Zijin son preciosas. Quiero traerte aquí cada otoño. Me puse de puntillas y le rocé los labios con un beso. De acuerdo.